¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña este día. Vamos a tener una plática muy interesante con un amigo de hace muchos años, con el ingeniero Jaime Navarro Zelaya, y quien fue presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana. Y bueno, vamos a empezar, Jaime, un experto en la industria de la construcción que ha supervisado las principales obras que se han construido en Baja California, obras civiles. Jaime, la caída de la industria de la construcción no se había visto desde 2007. Es una caída sin precedente. Ya venía en declive desde hace unos 20 meses y hoy en el país hay 500,000 trabajadores que las empresas de la construcción no les pueden pagar. ¿Cuál es la expectativa que tiene los constructores, la industria de la construcción, esta industria que aporta un porcentaje importante al Producto Interno Bruto en estos momentos de la pandemia, de la epidemia de COVID-19 y con este gobierno, pues también sui generis, que es el del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, Toño, gracias por la invitación. Que todos estén bien en su casa, cuídense en lo posible. Si tiene necesidad de salir, hágalo con la debida protección. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, como bien mencionas, la industria de la construcción viene en caída libre desde el 2008, que fue cuando se reventó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Obviamente pues nos pegó aquí en México, y cuando estábamos tratando de recuperarnos, pues en el último tercio del sexenio anterior, la obra pública empezó a decaer porque había otras prioridades en el país. Iniciando este sexenio, pues se nos empezó a dar la puntilla porque pues los recursos, los escasos recursos que había en el país para la infraestructura en nuestra República Mexicana, se empezó a destinar a otros rubros. Afortunadamente no tenemos una economía tan petrolizada como en sexenios anteriores, pero sí nos ha pegado bastante, y máxime que este gobierno decidió hacer sus obras íconos contratando al ejército. El ejército, que no está para construir, sino para cuidar la seguridad nacional. Pues las obras íconos de ese gobierno, como el Tren Maya, las 1,000 o 2,000 y pico de sucursales del Banco del Bienestar, las está haciendo el ejército. Aunque sean de 46 metros cuadrados, pues mueven todo un aparato militar para construirlas. Algunas carreteras como la de Badiraguato, que va hacia el norte de Chihuahua, también la está construyendo el ejército. Entonces, han descuidado mucho el tema de la inversión en obra pública. Desconozco los motivos, pero los 500,000 empleos que tú mencionas que se han perdido, pues se me hacen muy pocos. Baja California en especial, yo creo que ha perdido unos 100,000, porque pues también la política de vivienda cambió. Aquí en nuestro estado, en los últimos 2 años del gobierno de Kiko Vega, también disminuyó muchísimo la obra pública, igual que en el ayuntamiento. Este ayuntamiento pues no ha tenido recursos, le tocó pues prácticamente empezando su administración el tema de esta pandemia, no tiene recursos para hacer frente ni a la pandemia ni a la obra pública, y el Estado pues ahorita está más preocupado en controlar este tema del virus o del coronavirus que hacer obra pública. Entonces vamos en caída libre hacia la quiebra de muchas empresas, porque además el sector privado tiene miedo de invertir. Está muy indefinido el tema de la palabra esencial. El decreto de la causa de fuerza mayor que impide ciertas actividades no esenciales no está muy definido, aunque para una persona es esencial salir a la calle,
pues para ciertos gobiernos no. Entonces, eso ha causado más pánico en los inversionistas que traen obra privada, y la obra pública pues ahorita es cero. Jaime, la industria de la vivienda, pues las grandes vivienderas quebraron, algunas de ellas. ¿Qué te dicen tus amigos los constructores? ¿Cuál es la expectativa cuando no hay obra pública, como bien dices, cuando no hay recursos para construir, cuando todas esas grandes obras que se prometen, pues a la hora de la hora se quedan en un compromiso de campaña? De las obras de Kiko Vega, de las 100 obras que traía Manuel, el soñador, Manuel Guevara, pues yo creo que no hizo ninguna. Todavía Osuna hizo algunas. Un día puse tacha, paloma, cuántas había hecho de las que se había comprometido, pero Manuel Guevara ni una. Por eso yo alguna vez le dije, Manuel, el soñador. Brevemente, Jaime, ¿cuál es la expectativa de la obra pública municipal y del Estado? ¿Se va a hacer esa carretera a 4 carriles que prometió Bonilla desde Ensenada hasta el paralelo 28? Puedo apostar mi vida a que no. Eso es un sueño guajiro. No hemos podido terminar la carretera Mexicali-San Felipe, que son 200 kilómetros, y que tiene desde tiempos de Fox. Una carretera que prácticamente une a 2 estados desérticos, que no tiene más que un tema de uso turístico, porque ni siquiera es de seguridad nacional. Pues simplemente el análisis costo-beneficio para invertirle esa obra no va a dar, ni en lo social ni en lo económico. Entonces, pudiera hacerse un tramo que creo que sería benéfico para ahora lo que es el 5º municipio de Baja California, que es San Quintín, ampliar la carretera de Maneadero a San Quintín por el tema agrícola, y que se pueda exportar más producto que realmente sí produce riqueza, como es el del Valle de San Quintín. Pero más allá, yo no arriesgaría un solo centavo en hacer esa obra, ni siquiera en buscar recursos para hacerla. Quiero abordar en el próximo segmento el tema del Infonavit. Esta, pues ya no sé si es decreto, memorándum, modificación a la ley del Infonavit del presidente, mediante el cual se pretende otorgar hasta 500 y pico de miles de pesos para autoconstrucción y 70 y tantos mil para mejoramiento de la vivienda.